Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá desde el sector Candelaria en Arecibo, en la carretera número 2. Y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con dos parashá, nos tocó dos parashá en este fin de semana, este Shabbat, porque en el próximo Shabbat comenzamos con el libro de Devarim. O sea que estamos terminando en este Shabbat el libro de Números de Bamidbar, y por eso es que se juntaron estas dos parashá. En la parashá número 42 es la parashá Matot. Esta parashá comienza en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 30, versículo 2, al capítulo 32, versículo 42. Y un significado para Matot es tribus. Y luego seguimos entonces con la parashá número 43, la parashá Masei. Esta parashá significa viajes. Masei es viaje, y la vamos a encontrar en Números, Bamidbar, capítulo 33, 1 y hasta el 36, 13. Entonces, ¿de qué nos habla estas dos parashá? La Sidra es porción de la Torá de esta semana, es una parashá doble, Matot Masei, y con su lectura concluimos entonces, como les dije, el libro de Bamidbar, mientras todavía estamos enfrentando la amenaza en 8 frentes. ¿Qué quiero decir con esto? Matot, que significa tribus, trata de la anulación de los votos, la guerra contra los madianitas y la petición de 2 tribus, que es la de Rubén y Gad, de establecerse fuera de la tierra de Israel. Y continuamos entonces con Masei, que Masei significa, le dije ahorita, viajes, y esta delinea las fronteras de la tierra prometida, describe las ciudades de refugio que los israelitas debían de crear como refugio seguro para quienes mataran a alguien involuntariamente, y aclara las leyes de la herencia de tierras a la luz de la súplica de las hijas de Zelofehad. Y Masei también enumera los 42 campamentos en los que habitaron los israelitas durante los 40 años que vagaron por el desierto después de salir de Misrayim. Prácticamente de esto es lo que habla estas dos parashá. Y comenzamos entonces con la parashá en el capítulo 31 al 2, donde dice: entonces Moshe habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Yahweh ha ordenado. En esta parashá hay una porción grande que habla de la importancia de cumplir las promesas. Este texto también implica que un hombre es responsable para cumplir su palabra ante las autoridades, y que en ciertos momentos las autoridades tienen la posibilidad de anular las promesas que ya han sido hechas por los israelitas. El no cumplir las promesas es algo grave. Tiene que ver con el honor de Yahweh. ¿Por qué? Porque cuando usted promete, como dice la Torá, mejor no prometer que prometer y no cumplir. Uno tiene que prometer, pero a la misma vez lo que usted está prometiendo, llevarlo a cabo. Porque hay personas que hacen promesas solamente por salir del paso, por salir del momento. No, yo te prometo por la madre mía, porque es popular así en el puertorriqueño. Te prometo por los hijos míos. Te prometo por el carro que tengo en casa que se muera, que yo voy a hacer eso. Y entonces, esto tiene que ver entonces que aunque usted promete delante del Poderoso, y cuando usted promete algo a Abacados, usted lo tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque dice que Él no tomará por inocente al que tal cosa haga. Tú me prometes, tú me cumples. Tú lo dijiste. Y si tú lo dijiste, tú lo tienes que hacer. Y si tú no lo haces, prepárate que nos vamos a encontrar en un momento donde tú vas a decir: esto viene de parte de Yahweh. Continuamos entonces en el capítulo 30, versículos 2 y 3, donde dice: si un hombre hace un voto a Yahweh o hace un juramento para imponer una prohibición sobre su persona, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. O sea, aquí hay 2 tipos de promesa. Hay voto y hay juramento. La palabra hebrea que ha sido traducida como voto es neder, N-E-D-E-R.
neder. Y esto significa promesa, voto, algo prometido. Y tiene que ver con una restricción sobre un objeto. Y la palabra hebrea, que ha sido traducida como un juramento, es shevuah. Shevuah. S-H-E-V-U-A acentuada. Shevuah. Y tiene que ver con una restricción de la persona misma de no hacer cierta actividad permitida. Entonces, Rabbi Behai menciona 3 momentos recomendables para hacer promesa. Número 1, cuando uno tiene hábitos pecaminosos y desea arrepentirse de ellos, haciendo una promesa, abacados, yo necesito, ¿verdad? Que a veces pues me entra como que una fragancia de estar mirando lo que no debo y yo sé que eso es un acto pecaminoso, pues yo necesito que tú me ayudes y te prometo que si tú me ayudas con esta situación y me ayudas que yo pueda hacerte un siervo fiel y no estar mirando lo que no debo, pues entonces yo voy a cumplir lo que te estoy prometiendo y prometo. O sea, pues podemos también poner otro ejemplo, pues como una persona que bebe. Si es un bebedor, ¿verdad? Pues yo prometo no beber más. Si es un mentiroso, pues yo prometo no decir más mentiras. Pero Yahweh puede ser, aunque sea una blanquita. No, aquí no hay ni blanca, ni negra, ni usted no puede mentir. ¿Ven? Esos son entonces hábitos pecaminosos y entonces usted tiene que arrepentirse y así hace una promesa, pero la tiene que cumplir. Número 2, si hay una oportunidad para cumplir una mitzvah, M-I-T-S-V-A acentuada. Mitzvah es ¿qué? Un mandamiento. Uno puede declarar bajo juramento, cumplirla para no perder la oportunidad. Y número 3, como nuestro padre Jacob hizo una promesa cuando estaba en apuros, porque casi como le dije, ¿verdad? Las personas hacen promesas cuando están en apuros, cuando están en problemas, cuando están en situaciones, cuando están en aflicciones, pues así mismo, ¿verdad? Jacob hizo una promesa cuando él se encontró en apuro y el que está en aflicción puede hacer promesa. Si usted está en una prueba difícil, usted puede hacer una padre, yo te prometo hacer esto, aquello. Eso usted entonces lo encuentra en Bereshit, Génesis 28-22, 31-33. En Devarim capítulo 23 y versículos 21 al 23 nos dice: cuando hagas un voto a tu Elohim, no tardarás en pagarlo. ¿Por qué? Porque Yahweh tu Elohim ciertamente te lo reclamará. ¿Ves? Que no es que la roba lo dice. Te lo reclamará y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidará de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto a Yahweh tu Elohim, lo cual has prometido con tu boca. O sea, la Torá destaca la importancia en cuanto al cumplimiento de una promesa. Y es interesante ver la conexión entre perforar o herir y el hecho de no cumplir una promesa. ¿Por qué? Porque el que no cumple su palabra causa una herida y una perforación en la imagen de ¿quién? Del poderoso. O sea que Yahweh toma en cuenta nuestras palabras mucho más de lo que nosotros pensamos. Es mejor que no hagas voto a que hagas voto y no lo cumpla. Tenemos entonces que honrar las palabras que salen de nuestras bocas cuando el poderoso honra su palabra, como está escrito en el libro de Salmo 138:2. Dice: me postraré hacia su Kadosh Mishkan, hacia su Kadosh templo, y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. O sea, si usted da palabra, cúmplala. Porque si usted hace una promesa y no la cumple, usted se convierte en un mentiroso. Porque le estás diciendo a Yahweh, no. Y yo me acuerdo que en tiempos pasados, aquí en la isla, la palabra de un hombre, eso era, así era. Daba una palabra y eso era, porque ese era el honor del hombre, la palabra que él daba. Pero hoy en día no, ya todo eso como que se ha perdido.
Hoy la gente miente porque, pues, no, sí está bien, para salir del pasito rápido, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y se le olvida. Y tras de que se le olvida, nunca más lo vuelve a recordar. Pero ¿sabe qué? La Escritura nos dice a nosotros que Yahweh tiene un libro de las memorias. A ti se te podrá olvidar, pero a él no se le olvida nada. Ni un punto, ni una coma. Si tú dijiste a tal día, fecha, hora, momento, este día, tú me dijiste a mí que si yo te lograba ayudar, salvarte de esta situación, sacarte de esto, ayudarte a que te levantaran, ayudarte a que te aumentaran tu sueldo, tú me dijiste a mí que ibas a cumplir conmigo y no lo estás haciendo. Entonces, ¿cómo tú quieres que yo te recompense a ti? Porque te estás convirtiéndote ¿qué? En un mentiroso. Y Yahweh, uno de los pecados que más el poderoso detesta es la mentira. Yo veo esas personas que mienten con una facilidad, o sea que si su vida es toda una mentira, imagínese usted en qué castillo viven. En un castillo que cuando les dé el viento de la verdad, se les va a caer. Y aunque le entierren, ¿verdad? Como quiera. Ok, continuamos en el capítulo 30, el versículo 3 y 4, dice: asimismo, si una mujer hace un voto a Yahweh y se impone una obligación en su juventud estando en casa de su padre. Aquí la palabra hebrea que ha sido traducida como juventud es neurim, neurim, N-E-U-R-I-M, neurim, que significa adolescencia. Y según Rashi dice que este mandamiento no aplica sobre una mujer menor que no puede hacer voto desde el punto de vista jurídico, ni aplica sobre una adulta porque entonces no estaría bajo la autoridad de su padre, sino que aplica solamente sobre una mujer adolescente. Así que cuando la hija tiene 12 años y medio, el padre ya no podrá anular sus promesas, porque en el judaísmo ya las niñas de 12, ¿verdad? Ya ellas tienen conciencia, ya ellas pueden tener decisiones según la Torá. Pasamos al capítulo 31, versículo 1 y 2, donde dice: y habló Yahweh a Moshe diciendo: vindica la causa de los hijos de Israel, de los Midianim, después te reunirás con tus gentes. En este caso, la vindicación se trata de una purga o una reparación que debía hacer el pueblo de Israel por haberse juntado con los midianitas y adoptado sus costumbres idolátricas sin ningún reparo. O sea que esta reparación ponía en relieve la distancia religiosa que debía haber entre los pueblos idólatras con costumbres paganas y corruptas, totalmente alejadas de las leyes de Yahweh, a la ética moral, a la ética de la justicia. O sea, a la ética, a la moral y la justicia. Entonces, de aquí se aprende que se puede vivir cerca de pueblos de distintas creencias, pero no por ello se deben adoptar sus creencias y costumbres, especialmente si se desvían de los conceptos entregados por Yahweh a través de Moshe, que son conceptos que componen la Torá. Cuando usted se deja regir por la Torá, y vamos a poner un ejemplo, y todos sabemos, ¿verdad?, que cuando llega la época de diciembre, ya desde noviembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque la gente aquí celebra la Saturnalina desde septiembre, Navidades en septiembre, pues usted sabe que la comida típica de estas personas es arroz con carne de cerdo, son morcillas, lechón a la vara. Entonces, cuando tú eres un creyente fiel a las cosas de Abba, tú te vas a la Torá, te vas a Levítico 11, y en Levítico 11 te dice que el cerdo no se come. Te vas a Isaías 66, 17 y te dice que el cerdo no se come. Ay, no, pero aquí que sabe tan bueno. Así me dijo un muchacho una vez: no, es que sabe tan bueno. Y yo me comí una chuleta cancán y yo no lo volví a ver. Cuando lo vine a ver después como al medio, le dije: mire, pero ¿dónde tú andabas? Muchacho, si me comí unas chuletas cancán y por poco me muero. Ah, por poco te mueres. Le dije, era cristiano, yo le dije: tú sabes una cosa, que cuando nosotros no cumplimos con las leyes establecidas en la Escritura, nos pasa eso, porque el cerdo no se come, el cerdo no transpira,
El cerdo se utilizó para rozar la tierra. Entonces, pues, hoy en día están hasta las iguanas de palo porque sabe a pollo. Se come un lagartijo, sabe a pollo. Se come aquello otra cosa y sabe a pollo. Pero ¿y eso está permitido en las escrituras? O sea, usted tiene que lo que usted se vaya a comer, que carne sea o qué pescado sea, usted tiene que ver qué es lo que usted se va a echar a la boca. Usted tiene que leer. Como a mí me ofrecieron, mira, unos pescados, ¿qué pescado es? Ese es catfish. ¿Yo qué? Sí, catfish. Pescado gato. Eso no se come. Yo le digo, a mí no me dan nada porque si yo no me lo como, eso no se come. No, pero ¿por qué? Es que eso no está en la Torá. La escritura dice escamas y aletas. Si no tienen escamas y aletas, a mí no me da. Ay, pero que ustedes son como que, ¿sabes? Como que, no, yo no soy exigente. La exigencia la hace ¿quién? La Torá. La palabra de nuestro Abacadosh. Si él dijo, no vas a comer esto, pues yo no me lo como. Usted no ve que aquí ya los musulmanes, que esa gente ellos son radicales. Ellos no comen cerdo tampoco. Ellos la carne de ellos es halal. Ellos no comen cerdo. Entonces, si esta gente que son tan radicales no hacen eso, pues porque tienen otras creencias, entonces ¿por qué nosotros si tenemos, verdad, las leyes Levítico 11, queremos venir a comernos lo que nos da la gana, lo que parezca? Ay, tú vas a ver que cuando haya una hambre, que haya una hambre ¿qué? Cuando haya una hambre, dice que Yahweh no deja justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, lee. Ya Él me proveerá, ya Él me dará. O sea, y tampoco voy a estar celebrando fiestas paganas, porque la Navidad es fiesta pagana. Eso nos lo dice en Levítico 23. En Levítico 23 nos dice a nosotros las fiestas que nosotros tenemos que celebrar. Ahí no me dice que yo tengo que celebrar Halloween, y ahí no dice que yo tengo que celebrar el día del amor, el día de la amistad, el día del padre, el día del abuelo, el día del hijo, el día de aquel, hasta del perro y del gato. Eso es impuesto por el hombre. Y Yahshua dijo que nosotros teníamos que ¿qué? Dejarnos llevar, ¿por qué? Por las escrituras, porque en las escrituras está el conocimiento. Y cuando tú conoces algo, tú no eres engañado. Así que nuestro poderoso, ¿verdad? Ha sido tan bueno con nosotros que nos ha permitido que podamos nosotros vivir. Si tú eres un creyente fiel, puedes vivir al lado de quien sea, pero tú no vas a imitar lo que ellos hacen. Entonces es mejor uno ser original y no ser un imitador. O sea, en otras palabras, no copies, inventa. Es lo que quiere decir, ¿verdad? Ok, en el capítulo 31:6 dice: y Moshe les envió a la guerra 1000 de cada tribu, y a Pinjas, hijo del Cohen Elazar, a la guerra con ellos, con los utensilios sagrados y las trompetas en su mano para la alarma. ¿Qué pasó aquí? Tuvieron que llevar utensilios sagrados a la guerra. Según Rashi dice que se trataba del arca y la placa de oro del sumo Cohen junto con las trompetas. Y esto nos enseña que fue una guerra espiritual. Y más adelante vemos como ninguno de los hijos de Israel había muerto en esa guerra. ¿Por qué? Porque ellos fueron protegidos sobrenaturalmente. Ellos vivían en lo natural, pero lo sobrenatural se encargó a Abacadosh. En el capítulo 31:8 dice: también mataron a espada a Bilán, hijo de Beor. ¿Ustedes se acuerdan de Bilán? Por causa de él, ¿qué pasó? Bilán recibió parte de la venganza de Yahweh por haber dado consejo para hacer pecar a los hijos de Israel. O sea que el que causa que otro peque va a tener que su castigo, porque Yahweh no dejará, ¿verdad?, que usted haga lo que usted quiera y no acarree consecuencias. Entonces, causa y efecto. ¿Ven? Tú haces algo y sabes que lo vas a pagar. Continuamos en el 31:19 y dice: y vosotros acampad fuera del campamento por 7 días, todo el que haya matado a una persona y todo el que haya tocado a un muerto, purificaos vosotros y vuestros cautivos al tercero y al séptimo día. Según Rashi dice, esto te significa que no podían entrar en el atrio del santuario durante 7 días. Tanto los hijos de Israel como los cautivos tenían que pasar por un proceso de purificación con el agua purificadora que se rociaba, y eso usted lo puede encontrar en el capítulo 19. Habla sobre esa agua, ¿verdad?, que se preparaba en el lugar Kadosh.
31:20. Dice, y purificaréis todo vestido, todo artículo de cuero y toda obra de cabra y todo objeto de madera. Cuando los hijos de Israel habían estado en la guerra, también la necesidad de ser purificados por medio del rociamiento con el agua purificadora, junto con su ropa y otros objetos que se habían impurificado. Y al ellos estar en contacto con él, con la muerte, porque imagínense, esta gente iban a pelear, a guerrear, pues entonces ellos tenían que ¿qué? Tenían que ser purificados por medio de ese rociamiento, de esa agua purificadora. Continuamos en el 32, capítulo 32 y versículo 4, dice, la tierra que Yahweh conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado y tus siervos tienen ganado. Cuando uno lee estos textos, ¿verdad? Uno dice, no, pero que los hijos de Israel fueron los que pelearon. No, pero aquí dice la tierra que Yahweh conquistó. O sea, los hijos de Gad y los hijos de Rubén dijeron que tenían ¿qué? Mucho ganado. Pero es interesante notar que Rubén, que fue el que perdió la primogenitura, no obtuvo su heredad en la tierra de los cananeos, sino que la obtuvo al lado oriental del Jardín. Interesante, ¿verdad? En el capítulo 32 y versículo 5 dice, y dijeron, si hemos hallado Hanán, gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tu siervo como posesión, no nos haga pasar el Jardín. Ellos no querían cruzar para allá, ellos querían quedarse al lado acá. Entonces, primero dijeron que no querían pasar al Jardín, pero luego, al ser reprendidos por Moshe, cambiaron de opinión. ¿Y qué hicieron ellos? Buscaron otro argumento. Dijeron, vamos a pasar solo los guerreros delante del ejército y luego regresaremos a nuestra familia. Oiga, eso usted lo ve en el versículo 16 al 19. Cumplieron sus promesas, ellos cumplieron sus promesas, pero ellos estuvieron 14 años haciendo la guerra junto con Yehoshua hasta que toda la tierra fue conquistada. Pero por ellos haber dicho eso y haber querido quedarse acá, esas mujeres estuvieron por 14 años solas. Esos hijos crecieron y no vieron a sus padres porque ellos estaban en guerra. Entonces, ¿cómo se sentía? ¿Verdad? Porque ellos, como quien dice, expusieron a su familia. Porque si ellos hubieran sido humildes y como hubieran pasado todo, no pasaban esto. Pero ellos, no, está bien, nosotros nos quedamos acá, pero vamos a guerrear. Tú vas a guerrear, pero tienes que pagar. ¿Sabes? No todo es piche sanguíneo. Y entonces, en ese momento, estuvieron 14 años haciendo guerra. Para luego, ¿verdad?, volver. Y Yehoshua, usted sabe que Yehoshua fue a conquistar y conquistó toda la tierra. Bendito el poderoso. El 32-33 nos dice, y Moshe dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Menashe, hijo de Yosef, el reino de Sihón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Bashán, y la tierra con sus ciudades, con su territorio, y la tierra y las ciudades de la tierra circunvencia. O sea, ¿qué vemos aquí? La media tribu de Menashe no pidió ese terreno, sino que fue ordenado por Moshe. Entonces, ¿quién recibió la mayor parte de la tierra? Menashe, la tribu que más había crecido entre los últimos censos. O sea que él tenía un potencial de crecimiento muy grande por la palabra de ¿quién? ¿Por quién? La palabra de Jacob, que está escrita en el libro de Bereshit, capítulo 48, Génesis 48, 19, donde dice, mas su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Cuando él estaba bendiciéndolo, dijo, él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor, ¿cuál es su hermano menor? Efraín, será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. ¿Por qué Yahweh dividió una tribu? Esta división de la tribu de Menashe fue una estrategia por parte de Abba. ¿Para qué? Para mantener la unidad del pueblo. O sea que de esa manera los hijos de Menashe se fueron de un lado para el otro
para visitar a sus familiares, y así entonces ellos iban a mantener el contacto, no se iban a alejar, sino que de esa forma que Abba lo hizo, ellos iban a estar todo el tiempo en contacto. Cuando pasamos al 33:2 dice, y Moshe anotó los puntos de partida según su jornada por el mandamiento de Yahweh, y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. O sea, Moshe anotó los 42 puntos, que es un 7x6 de los viajes que los hijos de Israel hicieron en la estepa. Hay varios propósitos por los cuales estos lugares fueron escritos. Número 1. Fueron escritos para mostrar a la posteridad que la salida de Misrayim, de Egipto, de millones de personas, no es un cuento, es una realidad. Número 2, dice, fueron escritos para dar a conocer la bondad del poderoso en medio de una sentencia de tener que dar vueltas durante 40 años en el desierto. Número 3, fueron escritos para que los hijos de Israel supieran que sus peregrinajes fueron dictados por un plan espiritual definido. Y número 4, fueron escritos para que nos acordemos del viaje en el desierto. Cuando estamos viviendo en la prosperidad, hay que recordar los momentos difíciles que nos han llevado hasta allí, porque hay gente que se olvida, hay gente que pasa por situaciones bien duras, bien difíciles, y entonces cuando les llegan las cosas buenas, cuando tiene mucho dinero, cuando tiene muchas cosas, se olvida de dónde salió. Nunca podemos olvidar de dónde salimos. Nunca podemos olvidar las cosas difíciles que tuvimos que pasar para poder llegar a donde estamos. Porque cuando usted pasa por cosas difíciles y llega hasta tener la abundancia, entonces usted aprende a apreciar la abundancia que tiene, porque sabe que usted lo que vivió fue un camino duro y pedregoso. Y de esa forma usted, ¿verdad?, recuerda esos momentos. Número 5 dice, fueron escritos para revelar que en el destino final del viaje número 33 había un secreto mesiánico. Esas son, ¿verdad?, las 5 propósitos, los 5 propósitos por los cuales estos lugares, ¿verdad?, se escribió al respecto sobre ellos. En el capítulo 33:52 nos dice, expulsaréis a todos los habitantes de la tierra de Are delante de vosotros, y destruiréis todas sus piedras grabadas, y destruiréis todas sus imágenes fundidas, y demoleréis todos sus lugares altos. Aquí según Rashi dice que la palabra hebrea que ha sido traducida como piedras grabadas son mashkiotam, M-A-S-H-K de kilómetro, I-O-T-A-M, mashkiotam. Y esto alude a los templos paganos que normalmente tenían el suelo cubierto con piedras de mármol, donde adoraban extendiendo las manos y los pies. O sea que está prohibido no solamente tener templos de otras religiones o objetos de su culto, sino también sacar beneficio económico de la idolatría. Según la Torá, todos los lugares de culto y objetos de culto que no están dedicados al único y verdadero Elohim, el Elohim de Israel, tienen que ser eliminados de la tierra. O sea, todas las imágenes fundidas tienen que ser eliminadas. ¿Por qué? Porque eres el Cana, eres un Elohim celoso. Cana es celoso. Usted ha visto por ahí, te van a salir canas verdes. Va a ser celoso verde. Si el pueblo judío no lo hace antes, cuando venga el Mashiach por segunda vez, la tierra va a ser purificada de toda religión pagana. ¿Por qué? Porque la Torá nos dice a nosotros que quien nos va a regir con vara de hierro, y la gente pensará, vara de hierro, eso que va a tener en la mano, ¿verdad?, un palo así de hierro y nos va... No, vara de hierro es con la Torá, va a regir con la palabra del poderoso, con la Torá. En el 33:55 dice, pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejéis serán como aguijón en vuestros ojos y como espina en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra en que habitéis.
Los habitantes de la tierra de las 7 naciones que no fueran expulsados se iban a convertir en aguijones en los ojos y espinas en los costados de los hijos de Israel, como también está escrito en el libro de Yehoshua, Josué 23, 12 al 13, y también nos habla en Ezequiel 28, 24 y 26. 24 y 26. Pasamos al capítulo 34, donde dice: manda a los hijos de Israel y dile, cuando entréis en la tierra de Canaán, esta es la tierra que os tocará como herencia, la tierra de Canaán, sus fronteras, según sus fronteras. ¿Qué estamos viendo aquí? La frontera de Israel fue bien definida por una orden divina. Ellos no fueron allí y cogieron lo que les dio la gana. No, fue definida por la orden del poderoso. O sea que la entrega de la tierra de Canaán a los hijos de Israel fue jurídicamente justa. Aquí no se trataba de un robo de la tierra de otros. ¿Por qué? Porque esa tierra es de Yahweh y él había prometido bajo juramento que se la iba a dar ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob, que es Israel. Y sus descendientes también se la iba a dar para siempre. O sea que los hijos de Israel actuaron bajo un mandato divino en la conquista de la tierra, exterminando ¿qué? Aquellas naciones. Yahweh dijo: esta es mi tierra, yo se la doy a quien yo quiera, pues yo se la voy a dar a los hijos de Israel. Sácame estos paganos, estos idólatras de aquí, porque me están contaminando la tierra. Eso fue lo que dijo, lo que hizo. Soy yo acá parafraseando, ¿verdad? Pero entiendo que eso es lo que Abba dijo: esta es mi tierra, yo se la doy a quien yo quiera. Así que saque esto. ¿Por qué? Porque la tierra la estaban haciendo maldita, la estaban corrompiendo. Y usted sabe que el poderoso no le agrada la idolatría, la paganería, porque eso es una de las cosas que él más detesta. Él odia la idolatría, porque tenemos que tener ¿qué? Un solo Elohim. En el capítulo 34, versículo 15, dice: las 2 tribus y la media tribu han recibido su posesión al otro lado del Jardín, frente a Jericó, al oriente, hacia la salida del sol. La expresión al otro lado del Jardín se encuentra en muchos lugares de las Escrituras. Usted lo puede ver en el libro de Números, Bamidbar 22.1, en el libro de Devarim 1.1 y en el libro de Josué 1.14 y verso 15. Casi siempre refiriéndose ¿a qué? A la parte oriental. ¿Pero qué parte oriental? Al este. O sea, del río donde obtuvieron su territorio las 2 tribus y media. Entonces, es interesante ver que aunque Moshe no estaba ubicado al oeste del río, en la tierra de Canaán, propiamente dicha, al usar esta expresión, es como si la Torá viniese desde allí. Cuando Yahweh redactó este texto a Moshe, los hijos de Israel todavía no habían pasado el río del Jardín. Y aún así se habla de la tierra que está al otro lado del Jardín. O sea, que allí estaba ¿quién? Moshe junto con su pueblo. Y esto nos enseña que la Torá sale de la tierra de Israel, y más específicamente ¿desde dónde? Desde Sión, como está escrito en Isaías, Yeshayá, capítulo 2, versículo 3, donde dice: porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. O sea, Yahweh dispone, y eso es lo que hay que hacer. 35:7, capítulo 35, el versículo 7 nos dice: todas las ciudades que daré a los levitas serán 48 ciudades, junto con sus tierras de pasto. Los levitas recibieron 48 ciudades en todo el territorio de Israel. ¿Por qué? Porque 6 de ellas servirían como ciudades ¿de qué? De refugio. Alrededor de cada ciudad tenían un terreno de 2000 codos en cada dirección, largo, y cada uno había una ciudad. En el capítulo 35:11 dice: escogeréis para vosotros ciudades para que sean vuestras ciudades de refugio, a fin de que pueda huir allí el homicida que haya matado a alguna persona sin intención. Eso si lo traemos al tiempo de ahora, ¿verdad? Es como si una persona, usted va guiando en el límite que dice, ¿verdad? Pues 35 millas, 30 millas, y usted va guiando y esta persona se le tira encima. Usted le da un cantazo y la persona se muere.
¿Fue culpa suya? Fue culpa del otro que quería un pasaje para el otro mundo y lo que usted dijo, espérate que este me lo puede dar. Y ahí pues estas ciudades servían para eso, para las personas, ¿verdad?, que no mataban sin intención. ¿Por qué? Porque si una persona mata a alguien por accidente, entonces tenía la posibilidad de huir a una de las 6 ciudades de refugio, que en hebreo se llaman Arei Miklat. Arei Miklat, A-R-E-I-M-I-K de kilómetro, L-A-T. Arei Miklat. O sea que cuando alguien había matado a otro, uno de los familiares más cercanos al muerto tenía la autoridad de ser el vengador de la sangre del muerto. O sea, en hebreo esto se llama Goel Hadam, G-O-E-L-H-A-D-A-M, Goel Hadam. Eso se llama redentor de la sangre. ¿Para qué? Para ejecutar la venganza de Yahweh y derramar la sangre de aquel que había matado a su familiar, conforme a Bereshit, Génesis capítulo 9, versículo 6, donde está escrito: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim hizo él al hombre. O sea, Abba como quiera te va. Y para eso era que servían, ¿verdad?, estas ciudades, para redimir de la sangre. Continuamos en el capítulo 35, 25, y dice: y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de sangre, y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó, y vivirá en ella hasta la muerte del sumo Cohen, que fue ungido con óleo Kadosh. Aquí la palabra congregación se refiere al corte de justicia, a la corte de justicia, y eso se llama el Beit Din, B-E-I-T, Beit Din, D-I-N, el Beit Din. O sea, que esto nos enseña cuando Yahweh valora una vida humana. No obstante, este tipo de cárcel fue un lugar de kadushá, de santidad, porque donde vivían los levitas era en estos lugares, y que ellos dedicaban la mayor parte de su tiempo al estudio de la Torá. Pero en el momento de la muerte del sumo Cohen, la persona quedaba ¿qué? Libre para volver a su propia casa y su propio terreno, y el vengador de la sangre perdía el derecho de ejecutarle. Y yo digo, qué bueno, ¿verdad? Porque si el sumo Cohen, el Cohen Gadol, se muere, y usted pues todavía tiene 40, 45, 50, pues usted está joven todavía. Pero ¿y qué tal que en esos tiempos de antes la gente era longeva? Duraban 90, 100, 120 años, 140. ¿Y cuándo usted iba a regresar a su casa? No había tiempo, ¿verdad? Entonces se murió usted antes que el Cohen Gadol. Y el Cohen Gadol ahí con la Torá, y usted allá, ¿cuándo se va a morir? Y usted al otro día con la pata partida. Por eso, ¿verdad?, ellos podían ser ungidos luego que el Cohen Gadol muriera. Pasamos al capítulo 35 y versículo 33. Dice: así que no contaminéis la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra, y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. Aquí vemos la gravedad de un delito de asesinato. Un asesino tiene que ser juzgado por las autoridades de cada país, para que la justicia del poderoso se establezca ¿qué? En el mundo. Pero según la ley judía, no se puede juzgar a muerte a una persona que no haya sido advertida por 2 o 3 personas antes de cometer un asesinato. Aquí en Puerto Rico le dice, cuando mata a una persona, premeditación y alevosía. O sea, que la persona no estuvo ¿qué? Planeando, estuvo ahí calculando cuándo hacerlo, pues eso se llama premeditación y alevosía, porque lo estaba premeditando para hacerlo. Entonces, Mashiach Yeshua, a quien Yahweh exhibió públicamente como expiación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Yahweh pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica
al que es de la fe de Yeshua. La única manera como el poderoso puede demostrarle al mundo entero su justicia al perdonar a los pecadores arrepentidos es por medio de la exhibición pública de la muerte sangrienta de aquel que murió en lugar del hombre, como está escrito en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, donde dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Elohim en él. Así que cuando te sientes acusado por tu conciencia, que ha sido despertada por el mensaje de la Torá y por medio de la convicción del Ruach de santidad de Kadushá, que ha sido enviada para convencer al mundo de pecado, tienes que saber que hay un sustituto que sufrió en tu lugar para que no tengan que venir sobre ti todas las consecuencias mortales de tu pecado. O sea que por medio de tu arrepentimiento, Yahweh traspasa la última consecuencia de tu pecado al sustituto. ¿Para qué? Para que tú no tengas que morir por tus pecados, sino ser ¿qué? Perdonado y justificado. La justificación por fe, por la emuná en la sangre de Yeshua, te pone en una situación de ¿qué? De inocente delante del tribunal celestial, y podrás entonces tener paz con Yahweh, como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2, que dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, por la emuná, tenemos shalom, tenemos paz con Elohim, por Yahweh, por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta Hanán, a esta gracia, en la cual estamos firmes y tenemos cabot en la esperanza del esplendor de Yahweh. Así que bendito sea el poderoso por este intercambio de papeles en el cual, ¿verdad?, Yeshua HaMashiach vino a morir por nosotros. Y a veces nosotros somos, ¿verdad?, como que nos despistamos y nos olvidamos de todas estas cosas cuando vienen tantas situaciones a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra te dice a ti: todo lo podemos en Mashiach, que nos fortalece. Así que démosle toda honra a nuestro Abacadosh, que envió a su Hijo a morir por nosotros, intercambió los papeles, y hoy en día podemos justificarnos y podemos ser salvos mediante de su sangre. Bendito el poderoso. Capítulo 36 y versículo 6 dice: esto es lo que Yahweh ha ordenado tocante a la hija de Zelofat, diciendo: cásense con el que bien les parezca, pero deben casarse dentro de la familia de la tribu de su padre. Ese texto a mí me gustó, me encanta. Cásese con quien le parezca, pero con quién te vas a casar? La herencia de los terrenos en Israel se daba en primer lugar a los hijos varones. Toda Rabá Yahweh Shebaot, que dijo: tengo en cuenta a las mujeres también. Yahweh nos tuvo en cuenta a nosotros. Imagínense si nos tuvo en cuenta que cuando creó al hombre dijo: ay, bendito, hay que hacer una ayuda adecuada porque este nene no va a poder solo. Y con ella ya usted sabe que ella va a ser la guía, la va a dirigir. Por eso los hombres, ¿verdad?, tienen mamá. Y después que tienen mamá, la mamá lo deja a la esposa. Entonces la esposa lo sigue cuidando como si fuera su mamá. ¿Ven? Sigue con el bebé. Seguimos con el bebé cargándolo. Porque tiene madre y tiene esposa. Entonces, cuando una hija se casaba, podía gozar de un terreno y una casa en la tribu de su esposo. Sin embargo, en este caso, algunas hijas de Israel recibieron un terreno de su parte. ¿Por qué? Por no tener hermanos. Y eso, déjeme decirle que la culpa no era de la mamá, porque aquí el gen lo pone el padre. Si va a salir varón, si va a salir hembra, eso viene del padre, del varón. Y como hombre que yo he escuchado que le echan la culpa a la mujer: tú lo único que pareces un chancla, muchacha nada más. Échate la culpa tú. O cambia, ¿verdad? O mira la luna, o cambia la posición, o hará algo. Porque eres tú, el culpable eres tú, no es la mujer. Entonces, ellas tenían que casarse dentro de su propia tribu. ¿Para qué? Para que ese terreno no pasara a la posesión de otra tribu, sino a la tribu cual ellos pertenecían. Cuando dice: cásense con el que bien les parezca,
Qué bonito ese nombre, ¿verdad? Pero dice, esto nos enseña que Yahweh no ha destinado una sola persona con la cual se pueda casar. Esto nos enseña que Yahweh no ha destinado una sola persona con la cual se puede casar. O sea que Yahweh no te dice, no, esa es, con esa te queda. No, él no te pone esa esclavitud. Yahweh da libertad. ¿Para qué? Para que uno pueda casarse con la pareja que bien le parezca, con tal que sea dentro de la tribu de uno. O sea que el mismo pensamiento se encuentra en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39, donde dice, la mujer está ligada mientras el marido vive. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Adón. Tenemos libertad. Yahweh nos dio libertad. Nos sacó de Misraim y nos dio libertad acá en Canaán. Entonces, el poderoso, ¿qué está diciendo? La mujer está ligada mientras el marido vive, pero luego si él se muere, pues usted tiene que libertad de casarse con quien usted desee. O sea que este texto dice que una viuda tiene el derecho de casarse con quien quiera, solo que en el Creador, es decir, con uno que tiene la fe de ¿qué? De Yeshua, que cree en Yeshua, que busca a Yeshua. Un creyente no tiene el derecho de casarse con uno que no cree en Mashiach, que no cree en Yeshua. Como está escrito en el libro en Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 6, 14, 18. Usted sabe que a mí me gusta traer los textos porque la escritura de la Torah es la que habla. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, o sea, con los que no creen en Yeshua. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene el Mashiach con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el Mishkan, el templo de Elohim, con los ídolos? ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo del Elohim vivo, como Elohim dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Creador, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Creador Todopoderoso. Shabbat Shalom. Hazak, hazak, ben hazek, fuerza, fuerza, y seremos fuertes.